Egunon. Buenos días a todos y a todas. Son las 9 en punto de la mañana. Estamos todas las personas que habíamos dicho que acudiríamos. Asier también está aquí presente. Así que vamos a dar comienzo al pleno. Kiara, adelante. Hoy no tendremos el punto de aprobación del acta porque no hemos tenido tiempo para preparar todo el acta, todo el texto. Así que lo traeremos al siguiente pleno. Siguiente tema a tratar. Repetimos que no hemos tenido el tiempo suficiente de hacer toda la transcripción del acta en secretaría. Así que vamos allá con el orden del día. Primer punto, aprobación de la modificación del inventario municipal. Lo tenemos que someter a votación. Bakarrik esatea. Solamente quería indicar una cosa. He estado repasando el inventario municipal y me he acercado al economista para ver si me podía explicar un poco de qué trata esto. Me comentó que algunos aspectos no los controlaba. Sigue en castellano. Porque si la persona que tiene que llevar ese registro y evaluarlo no conoce, porque en la base de datos del ordenador no estaba todo recogido, ni los datos completos sobre cada... No es que fueran cosas muy importantes, pero sí es verdad que me parece que tiene que estar lo suficientemente especificado para que todos sepamos cuando se habla. Es un ejemplo, futura parcela para el futuro cementerio municipal. Y se queda así y dice, no tengo ni idea. Y bueno, pues luego lo comenté también en comisión y desde comisión el presidente se comprometió a contestar a las preguntas. Es verdad que luego yo no las he mandado, pero no, sí es verdad, porque con el APO es imposible atender algo más que no sea el APO, ya lo siento. Y entonces, bueno, pues que haremos las preguntas, pero que en principio sí me parece preocupante que no estén todos los datos donde tienen que estar, porque él los pudo consultar con el ordenador y no estaban. Entonces, pues que haremos las preguntas al respecto para que se nos contesten y que igual hay que evaluar un poquito el sistema informático, si igual es insuficiente o cuál es el problema que hay detrás para que el inventario no esté al 100% clarificado, como vuelvo a decir, en base informática. Respecto a lo que comentas que no se te ha contestado es porque en la propia comisión creo que se dijo que ibais a mandar por escrito las preguntas correspondientes, ¿vale? Entonces es eso. Y entiendo que ¿con quién has estado? ¿Con John? John Bilbao. Bueno, yo entiendo que... El problema de John era un problema del ordenador, del programa informático. Sí, pero bueno, que entiendo que sí que se puede llegar a saber todo eso a lo que os referís, pero bueno, si queréis nos lo hacéis por escrito. El inventario, lo que nosotros vemos no está. Entonces estamos aprobando un inventario que yo al 100% no voy a poner la mano en el fuego por él, me explico, porque no tengo toda la información. Es verdad que no solicité, pero primero por los plazos, como acabamos de comentar, que me pilló el toro, y segundo el APO, que nos está... Lo comentamos ya, que requiere una atención y un tiempo y que es imposible compaginar todo, ¿no? Respecto al alimentario, yo entiendo que más que no esté, sino que la nomenclatura con la que se utilizó en su momento, entiendo que será una parcela que se adquirió en una zona en Leioa para poder trasladar el cementerio, no se ha podido trasladar y se habrá cambiado de nomenclatura, pero bueno, lo miramos y os lo trasladamos sin ningún problema. Sometemos este punto a votación. ¿Votos a favor? 11 en contra. No se registran. Y abstenciones tampoco. Así que se aprueba este punto. Y pasamos al siguiente. Adelante, Kiara. Tercer plan de migración y convivencia intercultural de Leioa. Va a hacer una pequeña exposición Pilar y después damos el turno de palabra. Vale, nada, simplemente ya comentamos en comisión y está suficientemente, yo creo que aclarado, pero bueno, simplemente por introducir el punto, bueno, traemos efectivamente el tercer plan de inmigración y convivencia intercultural de Leioa, un plan municipal,
Como bien habéis podido comprobar, pues bueno, por un lado da continuidad al trabajo que se venía haciendo y realizando en diferentes ediciones anteriores e incorpora una serie de conclusiones en torno a lo que se ha recogido en un proceso participativo en el que han participado pues tanto personal técnico, grupos políticos, agentes sociales y ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, es un plan que se articula en 5 ámbitos. Por un lado está en el ámbito del interculturalismo, la acogida, en tercer lugar el acceso a la educación, cuarto, formación en el empleo y por último sensibilización e interacción social, ¿no? Entonces, dentro de esos 5 ámbitos se han articulado 24 medidas y al final lo que se trata es, bueno, pues con un compromiso para trabajar en el interculturalismo, la acogida de las personas, si bien que es un proceso que nosotros tenemos de manera específica, integrado dentro del propio proceso de atención a las personas que llegan al área, pero digamos que seguimos reforzando ese modelo de acogida a las personas residentes. Por otro lado, también se han detectado acciones que pueden ser interesantes para trabajar en el ámbito educativo de manera temprana con las generaciones de chavales y chavalas del municipio, y también veíamos que era un flanco que había que trabajar en el ámbito del acceso a la formación y al empleo, sin olvidar seguir trabajando, como no, en el ámbito de la sensibilización e interacción social, incorporando pues, enfoques transversales como los derechos humanos, la perspectiva de género, el antirracismo y la dimensión lingüística. Aquí hemos hecho especial hincapié en el aprendizaje, en la necesidad del aprendizaje tanto del castellano como del euskera. Entonces, bueno, pues creemos que es un plan que es interesante, que nos va a ayudar a abordar nuevas realidades, pero por supuesto seguiremos en ello. Entonces, eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Muchísimas gracias a ustedes, Luismi, Jon y Egusquiña. Eskerrik asko. Bueno, nosotros queríamos explicar que vamos a abstenernos en esta votación. Por un lado, estamos de acuerdo con el fondo, lo que ha explicado Pilar, y con los objetivos, obviamente, del plan. Y, bueno, como a veces se dice aquí en otras ocasiones, pues nos gusta la música, pero, bueno, nos parece que falta concreción. Es decir, la letra nos parece poco profunda de la canción. Entonces, bueno, vemos que, como en otras ocasiones o planes de este tipo, está lleno de buenos propósitos sobre el papel, grandes frases con las que todo el mundo puede o debería estar de acuerdo, pero nuestra experiencia, y vemos que la materialización de estos objetivos no se realiza de una manera en profundidad o con la coherencia que a nosotros nos gustaría. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones también, pues nos preocupa sobre todo las situaciones de vulnerabilidad, las diferentes casuísticas de personas que viven en nuestro pueblo, y a veces eso significa que no se puede medir con las mismas lógicas que al resto de ciudadanía. Pues las necesidades, pues en muchas ocasiones son diferentes. Nos referimos sobre todo a la cuestión del padrón social, dado que en muchas ocasiones el padrón pues es el que te convierte en sujeto de algunos derechos, de ayudas, del principio de otros tipos de procedimientos. Y bueno, esos trámites y burocracias necesarias para la integración propiamente dicha, pues sin ese padrón a veces quedan con una difícil resolución, ¿no? Entonces pensamos que aquí tendríamos que tener una visión más amplia. Nosotros, como sabéis, hemos tendido la mano para trabajar estas cuestiones más de una ocasión y seguimos tendiéndola para intentar resolver estas situaciones que, bueno, son complejas, son personas que a lo mejor pues tienen situaciones que no se pueden medir como quién pernocta en dónde, sino unas situaciones mucho más complejas en las que al final pues esas trabas legales o limbos administrativos pues dejan pocas opciones a integrarse en condiciones a esa parte de la población. Vemos también, por hacer una crítica constructiva, cierto toque asistencialista y paternalista en algunas partes del plan, algo que desde nuestro punto de vista deberíamos de mejorar. Por dar ejemplos, pues el tipo de asociaciones que han participado en los grupos focales, la metodología pues en ciertos objetivos, por ejemplo, en las ayudas a formación siempre son trabajos en sectores prototípicos para la inmigración, se nombra en el mismo plan, formación en hostelería, cuidados, etcétera, ¿no? Al final, ¿por qué no se puede hacer formaciones en otro tipo de sectores para la gente que viene de otros orígenes?
A veces, bueno, no siempre, porque reconocemos que hay buen trabajo en una buena dirección, que se hace todos los días en el Ayuntamiento en esta cuestión, pero otras, pues como he dicho antes, tenemos la sensación de que se hacen cosas pues por cumplir expediente o para la foto sin una profundidad adecuada. Y esto, pues bueno, no podemos dar el apoyo completo a este plan desde nuestro punto de vista, pero tampoco nos vamos a poner porque creemos que, pues como digo, se hacen cosas en la buena dirección, pero es necesario implementar esas mejoras, hacer una mayor concreción en este tipo de planes, porque bueno, creemos que la población este tipo de población pues tiene sus especificidades, enriquecen la diversidad cultural de nuestro pueblo y en muchos casos ya empiezan a ser de segunda y tercera generación, con lo cual son parte de los leioastarras y merecen pues toda la integración y toda la igualdad de oportunidades que podamos brindarles desde el Ayuntamiento. Así que por este motivo nos vamos a abstener. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Luismi. Jon. El PP vasco va a votar en contra de este tercer plan de inmigración y convivencia intercultural del Ayuntamiento de Leioa. No podemos avalar la política de inmigración que se está realizando en distintas instituciones en el País Vasco, sean municipales, mancomunidades forales o autonómica, ya que consideramos que no se está logrando una integración correcta de la inmigración en todos los sentidos. Sí es verdad que ya hay una inmigración que se ha asentado y que, como bien ha dicho Luismi, es de segunda o tercera generación, pero el nuevo fenómeno que está sucediendo en la actualidad no lo estamos gestionando correctamente. Se les está prometiendo cuestiones que no se van a cumplir en casi todos casos, porque existe una tasa de paro mayor, les cuesta buscar trabajo, vienen aquí buscando una mejor vida, personas que sacrifican todo para venir aquí y mejorar y progresar en la vida, y lo que se encuentran es que las condiciones materiales con las que van a poder vivir o intentar progresar van a ser prácticamente insuficientes, ¿no? Estamos viendo asentamientos, que esto no se veía desde los años 50, creo yo, que yo ni las he visto, ni mucha gente aquí no las ha visto, pero se están viendo asentamientos de personas que han venido aquí a progresar en la vida y que no tienen forma de buscar vivienda, no tienen forma de buscar, no encuentran trabajo, y esto es una situación que está chocando con los planes que estamos elaborando, con los planes o los programas que estamos intentando aprobar para poder ayudarles. Entonces, consideramos, el Partido Popular de Leioa y el País Vasco, que estamos vendiendo una falsa promesa. Por supuesto, evidentemente, el programa y el plan tiene una buena intención, tiene un trabajo detrás y en los objetivos no estamos en desacuerdo. Simplemente que la metodología o las circunstancias económicas concretas no solo es que sean peores para las personas que acaban de llegar, por la inmigración, el nuevo fenómeno de inmigración, sino también para las personas que vivimos aquí, que somos autóctonas y que está empeorando. Entonces, yo creo que la situación en este sentido es mala y que no podemos realizar estas promesas a personas que lo sacrifican todo para venir aquí y que piensan que pueden progresar, y yo me temo que va a ser difícil que progresen, porque vienen sin nada y en ocasiones son víctimas pues, de estafas, de redes de extranjería, con todo el respeto, de mafias que organizan organizan el desplazamiento de estas personas. Y por todo ello vamos a votar en contra, sin desmerecer, por supuesto, del trabajo del área de desigualdad, simplemente por no avalar en general, en términos generales, la situación de la inmigración en el País Vasco. Muchas gracias. Eskerrik asko, Jon. Agustina. Por nuestra parte vamos a abstenernos también, aunque se trata de un plan muy ambicioso. ¿Qué vemos en algunos puntos? Pues que no es suficientemente concreto. Estando de acuerdo en la necesidad del plan, vemos que se queda corto en algunos aspectos. Por ejemplo, siendo la sensibilización necesaria, vemos que si hacemos una comparativa hay un exceso de sensibilización y poca intervención estructural.
Hay muchas campañas, hay declaraciones, pero luego poca intervención estructural, tales como acceso a vivienda, discriminación en el alquiler, regularización administrativa o inserción laboral especializada. También resulta llamativo, por ejemplo, que el principal problema de muchas personas migrantes hoy sea el acceso al alquiler, el hacinamiento, la infravivienda o la discriminación inmobiliaria. Y, sin embargo, el plan solo menciona la cuestión residencial a través del padrón social. No existe un programa de mediación inmobiliaria, por ejemplo, un observatorio de discriminación en vivienda, algún tipo de colaboración con propietarias o apoyo al acceso habitacional. También el plan contiene numerosos indicadores, pero casi nunca fija metas. No dice cuántas personas quiere alcanzar en esa cantidad de personas acogidas, qué porcentaje de mejora espera o qué reducción de exclusión pretende conseguir. Se habla de mucha participación, pero no crea un Consejo Municipal de Personas Migrantes, un órgano permanente de consulta o mecanismos estables de cogobernanza. Y no hay presupuesto. El documento no especifica el coste de las acciones, la financiación prevista o los recursos humanos necesarios. Sin presupuesto es difícil saber si el plan es realmente ejecutable. Y en cuanto al padrón social, lo más llamativo es que la propia secretaria reconoce que una persona sin techo puede ser empadronada, puede usar un domicilio ficticio, puede utilizar la dirección de servicios sociales o la dirección de un albergue. Eso significa que la discusión no es realmente sobre si existe o no el empadronamiento social, sino sobre qué alcance debe tener y quién decide cuándo aplicarlo. Por eso, cuando se discute sobre el padrón social, la cuestión no suele ser si el INE lo permite o no, sino cómo interpretar el alcance de esa figura del domicilio ficticio. Entonces, en resumen, el plan es bonito, es muy bueno, en teoría, pero además de promover la convivencia, nos parece que hay que intervenir de una forma más directa sobre las causas materiales de la exclusión social. Y simplemente apuntar que, afortunadamente, en este plan no existe la prioridad nacional. Gracias. Eskerrik asko, Busquiña. Bai, Pilar. Un par de ideas. Por un lado, evidentemente, bueno, agradezco que por lo menos hayáis visto que el trabajo es bueno, como dice Busquiñe. Efectivamente, hay muchas cosas que no podemos llegar a todas y el plan tiene que ser realista. Entonces, nos hemos fijado prioridades porque, evidentemente, dentro de lo que es el trabajo desde el área de políticas sociales, creemos que es el que podemos interactuar con el resto de las áreas. El padrón social, efectivamente, vosotros sois testigos de que, bueno, desde el inicio se planteó como una posibilidad y se articuló como una medida muy concreta. De hecho, el ámbito decís que no hay acciones concretas, son 24 acciones muy concretas y con indicadores, o sea que concreción toda. El padrón social, efectivamente, se planteó, pero bueno, luego hubo un informe negativo desde el ámbito de secretaría y, lógicamente, pues tuvimos que rehacer el texto y ser realistas con lo que nos planteamos. Somos conscientes, y ya lo hemos hablado también en la comisión, de que tenemos que elevar seguramente a ámbitos superiores, pues que haya una vinculación jurídica respecto a esta figura del padrón social. Entonces, en todo caso, el padrón social el padrón no es un área que nosotros podamos gestionar, sino que se lleva desde el área de secretaría de padrón. Entonces, bueno, ahí hay una laguna que creemos que podemos ir trabajando, pero no desde el ámbito municipal solo, sino que, y aquí os interpelo a todos los grupos políticos que estéis interesados para que en ámbito superior, rango superior, pues el Parlamento, pues se articulen decretos, normativas que puedan ayudarnos a los ayuntamientos a trabajar de una manera mucho más cercana a las realidades y a las necesidades de las personas, que en eso estamos de acuerdo. Evidentemente, el acceso a la vivienda y el acceso es un problema, porque ahora mismo hay muchas personas que seguramente están en situaciones precarias porque no hay esa vivienda como podía haber en otros momentos, además del acceso de las personas, ¿no? Entonces, por ahí, evidentemente. Asistencialismo, nada, ninguno, todo lo contrario. Lo que hacemos es trabajar sobre las personas en sus realidades, y si alguien conoce la realidad, precisamente no soy yo, sino mis trabajadores del área, que son las personas que detectan, y estamos en constante relación con las áreas, con las asociaciones del sector. Vosotros sois conocedores, además, del trabajo tan íntegro que se está haciendo desde muchos de los ámbitos en ese sentido. Y al Partido Popular, pues me da mucha pena, me da pena en el sentido de que, bueno, pues evidentemente, respetando vuestra opinión, creo que las personas están aquí porque efectivamente en eso estamos de acuerdo, pues vienen con ganas de salir adelante, de luchar por sus proyectos de vida, pero el problema no está en las personas, ¿no? Yo me niego a culpabilizar a las personas. Hay un sistema que evidentemente entre todas y todos tenemos que procurar que mejore para todas las personas, independientemente de su origen, y las personas no es que estén en el paro porque haya paro, sino es que hay un proceso
que no les permite. Ahora, por suerte, y no porque vosotros como Partido Popular lo hayáis apoyado, hay un proceso de regularización que va a permitir que muchas de esas personas puedan acceder al empleo. ¿Qué estamos haciendo desde el ámbito municipal? Hacer que las cosas puedan pasar en el ámbito de la formación y del empleo. Y hemos detectado nichos que efectivamente ninguna persona se le niega que tenga un acceso a formación superior. Lo que hemos puesto el acento en cosas, en aspectos que trabajando directamente con el área de empleo hemos detectado, porque son las propias personas, muchas de ellas, las que demandan esas formaciones. Pero, como decía, me da pena que veáis el aspecto desde el ámbito de culpabilizar a la víctima, a las personas, victimizarlas, ¿no? Egusquiñe, pues efectivamente eso, decíamos que me alegra que lo veas como un buen trabajo, y sí que creo que hay indicadores, que hay trabajo muy concreto, son 24 líneas de acción muy ambiciosas, como tú también lo has dicho, y tengo la esperanza y la ilusión de que este plan nos permita seguir avanzando sobre aspectos que, no nos olvidemos, Luismi, se han cumplido casi al 100%, y digo casi porque efectivamente el padrón social es lo único que nos ha quedado sin cumplir del plan anterior. Entonces, ahí están las memorias y lo podemos revisar. En todo caso, lo que avanzamos sobre esto, tengo la ilusión de que las personas que están hoy entre nosotros y las que van a venir, que espero que vengan, porque para mí sí es un lujo la diversidad. Entonces, bueno, pues que sigamos trabajando por un Leioa más acogedor y desde la realidad de las cosas y la practicidad. Gracias. Luismi, gero Jon. Es que ricasco. Solo responderé muy rápido 3 cuestiones. Tema padrón social, bueno, sabemos que se ha trabajado, pero bueno, no nos vale solo con tirar balones fuera de un departamento a otro o entre instituciones en las que también estamos todos, pero también estáis en gobiernos, en el resto. Entonces, bueno, en cuanto a lo de asistencialismo, yo lo siento, pero muchas de las organizaciones que han formado parte de los grupos focales y de la metodología de trabajo en el plan son asistencialistas, no van a la raíz, sino que van, como tú has dicho, obviamente hay que cubrir las necesidades que se tienen, no hay otra forma de hacer, pero también hay, como ha dicho Egusquiñe, unos cambios estructurales que se pueden hacer que van a la raíz del problema y que nosotros vemos que en el plan no tienen el peso que deberían de tener. Obviamente también hemos dicho que hay trabajo en la buena dirección y en eso lo vamos a apoyar y nos parece bien, pero bueno, por hacer un ejemplo, no todo es hacer arroces del mundo, ¿no? O sea, que está muy bien, pero es un poco para la foto y para tal, pero no resuelve muchos problemas. Lógicamente es un punto de encuentro que es muy positivo, pero, hombre, son cosas que se quedan un poco ahí, no van a resolver los problemas desde una profundidad que a nosotros nos gustaría. Aún así, lógicamente, creemos que son cuestiones muy positivas que hay que seguir haciendo y que hay que seguir trabajando, pero que el plan pues adolece un poquito en las otras en las que no hace tanta referencia o no profundiza tanto. Y por terminar, simplemente a Jon, yo lo siento, pero el tema de mafias, tema de condiciones en las que viene la gente inmigrante y demás, son producto no del contexto de las situaciones laborales, etcétera, sino de votaciones como la que se ha hecho ayer o antes de ayer en el Parlamento Europeo al grito de send them back, envíalos de vuelta, que es lamentable que diputados en la Cámara del Parlamento Europeo tengan esta actitud y lo griten así alegremente, con el trato que tienen con la población que viene, como tú has dicho, sacrificando mucho, con un poquito de esperanza a tener una vida mejor y con todo el derecho del mundo a vivirla donde ellos quieran o consideren necesario. Parece una falta de empatía atroz. La Europa Fortaleza es gran culpable de todo esto y entonces me parece que y la que provoca todas las mafias y todas estas situaciones de que haya luego gente en campamentos que vengan irregularmente y un montón de cosas que luego pues hay que solucionar como buenamente se puede, pero me parece súper injusto el argumento que has utilizado tratando casi a personas como números o mercancías cuando realmente estamos hablando de seres humanos que tienen todo el derecho y tienen que tener toda nuestra atención para conseguir integrarse en nuestra sociedad, enriquecerla con la diversidad y que tengan una vida digna. O sea, yo creo que eso sobra ese argumento de una manera escandalosa. Es que ricasco. Es que ricasco, Luismi. Jon. En primer lugar, por contestar a Pilar una mención, que en un caso nosotros queríamos culpar a la inmigración o a las personas que han venido de su situación. La culpa será
respecto de sus condiciones materiales y su forma de vivir será de los políticos, que somos nosotros, en todas las esferas, que no hemos logrado, no solo para las personas que vienen, sino para los que ya están, mejorar sus condiciones materiales, en todos los aspectos. No estoy hablando de si un gobierno u otro. Y en segundo lugar, Luismi, en primer lugar, para hacer una mención, los que gritaban no era el grupo del Partido Popular Europeo, era el Partido de Europa y de las Naciones Soberanas, claro, pero es que ese reglamento lo ha votado también la socialdemocracia danesa, que es la que muchos de estos partidos se refleja en muchas ocasiones respecto de vivienda, de educación. Entonces, hay que entrar en el fondo del asunto y sobre lo que supone ese reglamento. Y en segundo lugar, yo lo que veo es que en este plan de inmigración, en este tercer plan de inmigración que estamos votando, has hablado tú muy bien de que se desorienta a sectores como la hostelería o los cuidados a personas que vienen aquí a trabajar. Digo, oiga, y no pueden ser otra cosa, ¿no? Claro, yo creo que les estamos dándoles, o lo que queremos es que hagan los empleos que nosotros no queremos hacer o que entendemos que no son dignos. O sea, traemos a gente a tener empleos que no tengan buenas condiciones materiales. Esa es nuestra política de empleo para estas pobres personas. O sea, no pueden, por supuesto, pero yo lo quiero dejar la idea en el pleno, ¿eh? Luego cada uno pensará lo que quiera, pero es que estas pobres personas no pueden ser abogados, fiscales, cuando sean nacionalizados, cuando estudien, ¿eh? Hombre, claro, lo que estoy diciendo. Y además esos empleos tienen condiciones materiales mucho peores que el resto. Entonces, y luego, evidentemente, es que encima aceptan condiciones peores que los trabajadores que ya están aquí, por supervivencia. Ese es el problema. Que estas pobres personas vienen aquí intentando progresar en la vida y llegan aquí y se encuentran con una falsa esperanza, a mi entender. Eskerrik asko, Jon. White. Bueno, poniendo en valor todo lo que recoge el plan que vamos a aprobar hoy, pero viendo un poco la deriva que ha tenido el breve debate, sí que me gustaría al menos reclamar desde este ayuntamiento y desde mi grupo pues las plenas competencias en materia de inmigración para Euskadi, para poder desarrollar una política de migración gure estiloaren arabera, en función de nuestro estilo. Una política vasca de migración con plenas competencias, sobre todo basada en dos ejes: el humanismo, acoger a todo aquel que quiera integrarse en esta sociedad, y las obligaciones para con el marco de convivencia que tenemos establecido. Eskerrik asko. Un minutito, solo porque yo sí que no quiero que quede en este pleno constancia de que la formación, y se lo acabo de decir a Luismi, la formación que se detecta, esto es para las personas que vienen con más dificultades por el tema de los papeles, por el tema del padrón. Pues son formaciones que se les ha estado dando durante este tiempo, que ya os lo contaré en la comisión porque lo hemos pilotado, son para personas que aun no teniendo posibilidades de nada y efectivamente viviendo en calle, les hemos dado una formación entre las dos áreas, entre el área de empleo y el área de políticas sociales. Hemos hecho un proyecto que lo vamos a presentar y lo hemos presentado en Gobierno vasco, porque pretendemos que a esas personas que aún no teniendo nada y por no tener padrón tampoco han podido acceder a Lanbide ni a formaciones, se han detectado posibles mejoras. Se han estado haciendo formaciones en idioma, formaciones en estos sectores que vosotros veis tan denigrantes. Las personas que vienen a Bearguincha, que vienen a los servicios sociales, todas son derivadas a Bearguincha para que hagan cualquier tipo de formación. En el caso que aquí nos compete, que veo que no lo habéis igual, se ha podido entender mal o no se nos ha explicado bien, son para otro tipo de personas, es decir, con otras situaciones jurídicas. Pero las personas que tienen, por supuesto, y lo decía ahora también, cuando tienen un proceso de regularización, porque su problema es, y ha sido hasta ahora, y espero que cambie eso con la regularización, ha sido que al no tener su documentación en regla, por lo que fuera, pues estas personas no podían acceder al empleo que justamente por tener una formación, que aquí viene a nosotros en servicios sociales, efectivamente tenemos gente con diferentes formaciones académicas. Estas personas, espero, y así lo deseo, cuando ahora tengan su documentación en regla, puedan optar, y de hecho lo estamos viendo ya en Osakidetza, como hay personas ya de diferentes nacionalidades. Entonces, remarco,
Las personas son orientadas en función de su situación regular a un tipo de, por ellos mismos, porque si no, por lo menos para que tengan una capacitación previa. Pero en el momento que, y eso es lo que estamos trabajando, en el momento que estas personas les metemos en itinerarios mixtos y conseguimos que tengan un padrón, porque esa es la llave a los derechos, y lo hemos dicho muchas veces, en ese momento ya podemos lanzar ese itinerario y esa persona es que pega un salto cualitativo. Es que no veis el cambio que pegan la situación de las personas. Y en eso estamos trabajando. Y por eso digo que este plan, evidentemente, no deja de ser un plan, no tiene un presupuesto porque es un plan. Entonces, son líneas estratégicas con 24 acciones. No será perfecto, claro que no, como la situación en la que nos estamos viviendo, pero seguimos trabajando en ello y espero contar con vuestro apoyo. Gracias. Los arroces del mundo, claro que no es todo arroces. Los arroces se hacen porque tienen que tener una vertiente de cohesión y de encuentro y tienen mucho más alcance de lo que queremos. Y te invito a que vengas esta próxima edición. Gracias. Eskerrik asko, Pilar. Bueno, bozketara joan baino Liñón iba a... Antes de pasar a la votación, solamente quiero comentar un par de cosas. Por una parte, me genera tristeza ver que el plan de nuestro municipio no contará con el visto bueno de todos los grupos, aunque, bueno, tenemos también por parte de Podemos una abstención un tanto crítica. Es más, también podría estar de acuerdo con algunos de los aspectos mencionados por Egusquiña. A veces nos quedamos en los planes y no se aterrizan lo suficiente. Pero es cierto que el plan per se cuenta con unas líneas estratégicas, un marco mínimo que hay que cumplir y partiendo de esa base podemos desarrollarlo más. Es solamente un mínimo. Así que desde aquí animo a todos los grupos a colaborar. Yo estoy completamente de acuerdo y de hecho en el equipo de gobierno se ha comentado muchas veces que tenemos que establecer unos indicadores, que tenemos que dar cumplimiento a esos indicadores definiendo ciertas vías para ello, pero para abordar este plan necesitamos colaborar todos y todas. O sea, yo sé que donde manda capitán no manda marinero. Pero claro, has hecho una crítica, o sea, no, has mostrado tu no al voto, o sea, tu no a este plan, porque te lo dicen, desde Madrid, desde Euskadi o desde donde sea, porque has hablado de políticas que nada tienen que ver con las municipales para dar un no al plan y luego seguido decir que el plan te parece bueno y que crees que está bien. Bueno. Para que un extranjero, un inmigrante pueda trabajar, por ejemplo, siendo médico, ahora que necesitamos tantos médicos, ¿no? Pues una de las cuestiones claves es precisamente que sus titulaciones se puedan homologar. Precisamente desde tu partido se ponen bastantes trabas para que esto sea así. ¿Vale? Entonces, claro, no podemos pedir que no, es que nosotros estamos dando solo cursos de... No, no. O sea, es una lectura muy vaga de lo que es el plan. Estamos diciendo personas con una vulnerabilidad importante, donde vienen sin estudios en muchos casos y demás, se les empieza a dar una salida laboral a su situación. Si vamos un poquitín más allá, a planes que son conjuntos municipales con el Parlamento Vasco, con Euskadi, se pueden ver formaciones de diferente índole. Hay informáticos, hay abogados, y claro que hay formación a eso. Lo cual, ceñirnos simplemente en el no por el no, y entiendo que tu papel es complicado, pero no. No, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de vidas y estamos hablando de humanismo, es lo que decía White. Esto, un plan, cualquier plan, de cualquier índole, pero en este caso de migración y convivencia, pues aun siendo importante, que es importante también, lo importante verdaderamente es saber acoger, saber compartir y empatizar con esas personas que llegan a nuestro territorio. Porque un día también nosotros fuimos migrantes. En el País Vasco está claro. Somos diferentes, pero eso yo creo que como personas nos da una oportunidad para mejorar y enriquecernos. Y creo que es buena
ese mestizaje. Pero como municipio yo creo que tenemos que tener un objetivo claro, y ese objetivo es crear una Leioa diversa, cohesionada y abierta, sin olvidar lo que somos o de dónde venimos, pero tenemos que conseguir transformar Leioa en un punto de encuentro donde la diversidad se viva con normalidad, con orgullo y también con expectativa o espíritu de convivencia. Y para conseguir esto, este plan no deja de ser un pasito más. No es la panacea, porque no vivimos de utopías. Utopías, el idealismo sí vive de utopías, pero hay que ir dando pasos pequeños, grandes, cuanto más grandes mejor, pero a veces es mejor dar pasos cortos, firmes, asentándonos bien en las rocas que no están sueltas, que no intentar avanzar demasiado y caernos. Por lo que, pues bueno, sinceramente, sé que, o entiendo, o quiero entender que tu corazón no dice lo que has dicho hoy, y esperemos que de aquí en adelante, con el plan en marcha, entre todos y todas, podamos seguir avanzando para conseguir una Leioa mejor. En primer lugar, el Partido Popular de Leioa está posicionándose de la misma forma en la que se ha posicionado el Partido Popular del País Vasco en prácticamente todas las instituciones, que es no avalar en este sentido el bloque de políticas de inmigración que se están realizando en general. Yo no he desmerecido el trabajo de Pilar, le he dicho, no he desmerecido tu trabajo, Pilar. Lo que estaba tratando de explicar es que el esquema global no está funcionando porque no somos capaces de dar oportunidad a todas estas personas al mismo ritmo de que generamos para nosotros esas oportunidades que, al fin y al cabo, son lo que sustentan para ellos sus oportunidades. Es lo que estamos tratando de explicar. Y repito, está muy bien ser humanista, ¿eh? El Partido Nacionalista Vasco es humanista. Nosotros somos humanistas cristianos. Esa diferenciación ya pasó hace años, pero a lo que nos referimos es, si estas personas vienen ilusionadas y no encuentran lo que les han dicho que van a encontrar, es una decepción absoluta para nuestra sociedad, para nuestras instituciones políticas y para la política en general, que está fracasando en ese sentido. Y es lo que estamos tratando de transmitir. Y por eso estamos votando en contra, como una enmienda a la totalidad, en este sentido. Gracias. Eskerrik asko, ya simplemente para terminar, para centrarnos a qué es lo que vamos a votar, que es el plan de inmigración y convivencia de Leioa. No es ni el que se está haciendo en Murcia por el Partido Popular, ni el que se está haciendo en el Gobierno vasco, ni el que se está haciendo en el Parlamento español. Es el de Leioa, sin más, para poner un poco de coherencia al voto. Verás, bozkatuko dugu. Entonces votamos votos a favor. Hamaika, 11 kontrakoak, en contra, 3 eta abstenciones, 6. Beraz, onartu egiten da. Así que se aprueba el plan de convivencia e inmigración. Y pasamos al segundo punto. Kiara, por favor. Adjudicación del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos en Leioa. Luismi Marijosa, adelante. Bueno, aquí, aunque parezca repetir un poco vamos a votar también abstención. Principalmente solo se ha presentado una empresa a este proceso, tiempo y forma, cumple los informes técnicos, dice que cumplen los requisitos y ha obtenido las puntuaciones necesarias, por lo tanto no podemos oponernos a esta adjudicación de la empresa que ha salido adjudicataria, o no sé exactamente cómo se dice, pero en este caso también vemos cosas mejorables en todo el proceso y en cuestiones que nos generan dudas. En primer caso, y claramente, creemos que es algo que nos genera dudas que solo se haya presentado una empresa a un contrato de esta magnitud. Se han cumplido, como digo, los requisitos, pero a nosotros nos parece extraño unos contratos de esta índole y de esta magnitud y con un montante tan importante que solo se presente una empresa, pues nos parece raro, cuando menos raro.
No, con eso no queremos hacer falsas acusaciones ni nada, pero simplemente pues, que quizás el proceso no da opciones a otro tipo de empresas. Y esto viene otro segundo punto que nos genera dudas, es la no división en lotes de esto. En otros contratos, en otras licitaciones se dividen lotes y en esto se ha argumentado que no se va a dividir, bueno, pues por temas técnicos, porque es mejor tener todo en bloque, etcétera, pero claro, esto hace que haya empresas especializadas, a lo mejor en reciclaje o en reutilización o dar una segunda vida a parte de residuos que no pueden optar o entrar a este tipo de dar este tipo de servicios con enfoques más ecológicos. Luego nos ha llamado la atención las grandes diferencias en los sueldos de la plantilla que se tienen que subrogar, van desde los 80.000 euros hasta los 17.000 euros. Y hay incluso en mismos puestos que también hay diferencias económicas en cuanto al personal que hay que subrogar. A nosotros nos parece unas diferencias muy grandes en una plantilla y, bueno, tendríamos también que se podría revisar todo esto. En cuanto a la recogida de residuos y el modelo de reciclaje, pues bueno, sí que pues se han incluido algunas peticiones que hicimos en su día, pues como los contenedores especiales y demás, pero otras muchas propuestas que ha hecho la oposición. En este caso también hubo enmiendas de H. Bildu cuando se hizo la licitación y demás, que no se tuvieron tan en cuenta y bueno, nos parece que pues el modelo de reciclaje, los puntos de reciclaje que van en el municipio y demás, pues se podría ir también mucho más allá y en la dirección pues de algo mucho más de impulsar más el reciclaje, pues también en aspectos de la mejora del material, implementación de contenedores de otro tipo de residuos, el tipo de material o elementos eléctricos que son más sostenibles para la recogida. Bueno, son cosas que quizás en comisión no han quedado del todo explicadas, que son mejorables, que pensamos que se puede ir mucho más allá y en unas licitaciones como estas, pues las empresas que se presentan nos parece que quizás en este caso es una apuesta continuista y que, pues eso, que la limpieza, tanto en limpieza como en recogida de residuos y todo el tema de reciclaje hay mucho margen de maniobra y que las propuestas de estas empresas que se presentan a la adjudicación pues tendrían que tener unos servicios, ¿no?, que tanto influyen en la vida de los y las leioastarras, pues que tuvieran mucho más que ver con la sostenibilidad del planeta, que en esta situación de crisis climática pues que tuvieran ese claro interés en hacer mejoras y en implementar mejoras en este sentido, ¿no? Creemos que deberíamos tener encima de la mesa propuestas mucho más audaces para que así la población de Leioa tuviera un servicio de limpieza y de recogida de residuos mucho mejor y en una línea, pues como digo, más sostenible y más respetuosa con el medio ambiente. Entonces, bueno, entendemos que por todos estos motivos no podemos dar un voto positivo, pero viendo que cumplen con todos los requisitos y las puntuaciones, tampoco vamos a votar a favor, con lo cual nos queda la abstención en el punto medio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Luismi. María José. Bueno, vamos a ver, yo quería recordar que en los pliegos, como nos traía ahora a colación Luismi, propusimos una serie de objetivos cuantitativos en cuanto a la recogida selectiva de los residuos con el objetivo de cumplir las metas establecidas incluso por la propia Diputación Foral de Vizcaya. No conseguimos introducir eso en los pliegos y creemos que eso nos va a condicionar bastante el buen desarrollo de los trabajos de esta contrata. Creo que todavía se puede trabajar en ese sentido. Tampoco creo que constaba de un cronograma con tiempos estrictos sobre cuándo iniciar la colocación de los contenedores orgánicos con cierre electrónico. Por otro lado,
nos parece también importante destacar la necesidad de establecer y cumplir la periodicidad en la recogida en base al tipo de residuo y no solo en base a la cantidad de recogida, ¿no? Yo estoy percibiendo ahora que como el residuo orgánico todavía lo deposita en el contenedor a su efecto una fracción o una parte muy pequeña de la población, pues al final, al no llenarse el contenedor, en ocasiones, y el calor, supongo, en ocasiones tardan más en recogerlo de lo que tendría que ser y despide pues bastante olor, ¿no? Entonces yo entiendo que no se le ha dado la importancia debida. Quería traer aquí la experiencia de la Mancomunidad de Sasieta. El documento que yo repasé en su momento recogía datos, fijaros, del 2014 al 2018. Pues en 4 años, bueno, la Mancomunidad de Sasieta es Ordicia, Beasain, Lascao, todo un poco lo que es el centro de Guipúzcoa, y son 68.000 habitantes, ¿eh? O sea que estamos hablando de una población pues casi 3 veces la de Leioa. Y a pesar de eso, en 4 años consiguieron doblar la recogida del orgánico y bajar el volumen del resto hasta un cuarto. En 4 años estaba aquí y al 4.º año estaba aquí la recogida de la fracción resto. Mirando los datos actuales de hoy en día, la recogida selectiva es del 78%. Del conjunto de los residuos urbanos. Os dais cuenta que aquí es la fracción resto prácticamente el 78%. Pues ya en una mancomunidad que son pueblos dispersos y que son una población de 68.000 habitantes, han invertido por completo esos porcentajes. Han trabajado también, y a mí esto me parece muy importante, la reutilización. Es decir, allí los voluminosos no vienen y se los llevan. No, los voluminosos tienen un sitio cercano donde se ubican y donde la gente puede acudir y ver si necesita. Porque aquí a veces ves a gente que coge el sofá porque le gusta, lo puede reutilizar, incluso lo traen a los talleres al ayuntamiento, pero es minoritario. Pero allí lo que hacen es llevarlo, las bicicletas, los sofás, las mesas de cocina, los secadores, lo que sea, lo llevan a sitios donde la gente puede pasarse y ver un poco que pues necesito una bicicleta para el chaval, que además ya sabemos cómo crecen, pues van y recogen en el punto de recogida una bicicleta reutilizable, ¿no? Bueno, para esto han hecho unas campañas de sensibilización que están en red, que son realmente buenas, y creo que en este sentido el contar ahora con una técnica de medio ambiente nos puede ayudar a que se desarrolle eso desde el propio ayuntamiento, que creo que es quien tiene la autoridad para hacer este tipo de campañas, más allá de la de civismo. Entonces, probablemente haya que reforzar lo que es el servicio de medio ambiente, ahora que viene también el plan de clima y energía. Así que animamos a que ya en septiembre se diseñe y se ponga en marcha este programa de sensibilización y se hable con la empresa para que en enero estén instalados los contenedores de orgánico con cierre electrónico y se responda a los retos en este terreno, bonificando a aquellos ciudadanos y ciudadanas que colaboren en que el gasto total del ayuntamiento sea menor al reducir la fracción resto. Es decir, si están instalados para el 1 de enero se puede ya empezar a aplicar la bonificación. También nos parece muy urgente que se instalen los puntos blancos, que sí contempla la contratación, donde depositar aquellos residuos domésticos más complejos y más peligrosos que no van, digamos, a las de coperas, sino que irían en esos puntos blancos que ya están instalados en bastantes municipios, pues para dejar pues la bombilla, la batería, el pegamento que se te ha quedado ya el frasco que no lo puedes utilizar y es residuo peligroso, no hay hoy en día más que llevarlo al Garbigune y claro, si tienes un bote de pegamento al final
no voy a ir al Garbigune solo con el bote de pegamento, acaba donde no debe acabar, ¿no? Bien, con respecto a la limpieza viaria, exigir que se cumpla el plan de igualdad. El plan de igualdad no es un documento, un vestido para vestir al santo, es un documento que tiene que producir cambios en la política de personal de la empresa, ¿no? Cambios tanto en el acceso como en las condiciones de trabajo al interior de la empresa, y en ese sentido recordar, que ya lo hemos hablado bastantes veces, de cómo están absolutamente segregados lo que es la limpieza viaria y la limpieza en edificios. Ya sé que son contrataciones diferentes, pero coincide que es la misma empresa, ¿no? Y en cuanto al depósito, la pregunta es si ya sabemos dónde y qué plazo tienen para aportar el depósito, dónde va a estar y cuándo lo van a empezar a utilizar y todo eso. Muchas gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Suri. Bueno, hay cuestiones que el tema de las campañas y demás, o sea, si conocéis ejemplos de éxito, o sea, yo me lo he apuntado, esa sieta, me lo he apuntado, pero bueno, que está bien que los traigáis, que podamos, o sea, yo ahí no creo que hay ningún problema. Es más, yo hace tiempo iniciamos una campaña en ese sentido, y yo creo que lo que hay que concienciar a la gente es de que verdaderamente el reciclar bien, aparte de bueno para el medio ambiente, que también es muy bueno para los vecinos y vecinas de Leioa, porque se ahorra mucho dinero. Se ahorra mucho dinero si se recicla bien. Alguna campaña en ese sentido se ha hecho recordando el coste de cada uno de los residuos a la hora de depositarlos, y entendemos además que es positivo y estamos totalmente de acuerdo, respecto a lo de poner los límites a la empresa licitadora, o sea, los porcentajes de cumplimiento de recogida de diferentes residuos que tengamos que hacer, sinceramente, no sé si es muy viable, pero desde luego a mí no le encuentro mucho sentido. Pues claro, si los vecinos y vecinas de Leioa nos da por no reciclar, el incumplimiento que es de la empresa o de los vecinos y vecinas de Leioa. Entonces, creo que son objetivos que nos tenemos que marcar, totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, pero lo que es fuera de la licitación, nos tenemos que marcar como sociedad, como municipio, el hacerlo. Estaba mirando justo ahora, porque el otro día en Nice vi también una noticia a cuenta de alguna comarca también, que ahora ha decidido que ya los municipios que pertenecientes a esa comarca van a empezar a pagar cada municipio por aquello que recicle y de la manera que recicle. Si recicla mejor, pagará por cada residuo, va a pagar. Eso lo llevamos haciendo en Vizcaya un montón de tiempo. Aquí nosotros en Leioa pagamos por cada diferente residuo que llevamos a tratamiento, se paga diferentes, desde no pagar nada o incluso que te paguen algo a ti, a tener que pagar, pues no sé si son 170 euros por tonelada, creo que es el resto. No sé, lo tengo por ahí, pero bueno, los datos concretos es algo así. O sea, es una diferencia increíble. Entonces, por ejemplo, el vidrio, que no nos costaría nada como vecinos reciclarlo, si lo tiras en el resto, a modo de ejemplo, si lo tiramos en el resto, el vidrio pesa un montón y al final le estamos pagando 170 y tantos euros por tonelada del resto. Entonces, hay que concienciar, estoy totalmente de acuerdo, nos tenemos que poner objetivos, creo que tenemos que ser mucho más ambiciosos y ahí también estoy totalmente de acuerdo. Y el pliego lo que sí que recoge es alguna de las cuestiones que también has puesto encima de la mesa. El tema de los tiempos de recogida, de las frecuencias y demás, creo que viene explicado en los pliegos. Respecto a lo que has dicho de que se va y se recicla, bueno, es un poco los garbigunes que tenemos en Vizcaya desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, aquí entiendo que encima puedes ir tú al garbigune y coger lo que quieras. Bueno,
pues habría que mirarlo, y es una cuestión que igual habría que planteárselo a la propia Diputación Foral de Vizcaya, pero bueno, que es una posibilidad. Los puntos se van a poner para la puesta en funcionamiento de los contenedores nuevos y demás. Creo que también está estipulado unos plazos de cumplimiento y esperemos que sean lo más breves posibles, porque a nosotros, o sea, a Leioa nos interesa y entiendo que a la empresa también, porque van a empezar a trabajar con maquinaria. Pero también es verdad que hasta no tener formalizado el contrato ellos no pueden hacer los pedidos, lo cual también muchas veces ahí se está en manos de la gente que después produce ese tipo de elementos. Yo creo que esto ya estaba. Respecto a un solo licitador, a mí es también el primero que me ha sorprendido. También es verdad que en este tipo de servicios no hay muchas empresas, y lo que suele haber es UTEs, pero tampoco hay tantas UTEs a lo largo de Vizcaya, por ejemplo, de Euskadi, no hay tantas. Y es verdad que yo creo que en una licitación solo haya una persona, pues puede ser más ágil en el sentido de que no hay que valorar más cosas, pero desde luego creo que no es bueno, porque yo creo que la competitividad siempre es buena en todos los ámbitos, y yo creo que en este lo mismo, pero bueno, que no es algo raro y no es algo que suele pasar, porque, por ejemplo, hace poco se ha sacado en Sopelana un servicio de deportivo también, y solo se ha presentado una persona. En otros municipios está pasando eso, o sea, en obras está sucediendo también, pues porque parece que hay muchas obras últimamente y no hay gente suficiente o las empresas no dan abasto en muchos casos, Parkatu, y eso está pasando. Bueno, igual también hay que mirar y ajustar un poquitín el tema de los precios. El tema de los sueldos diferentes, pues no sé, porque lo que nosotros marcamos es que se cumpla el convenio, y el convenio creo que está firmado no hace mucho por los trabajadores y trabajadoras. Entonces, nuestro deber es que ese convenio se cumpla. De todas maneras, lo he dicho, la mano y la puerta abierta para trabajar, y sinceramente creo que lo que ha comentado María José en cuestión de poner los objetivos, indicadores y demás, creo que sería bueno para todos y todas. María José. A ver, es que yo creo que aquí estás haciendo un poquillo de trampa en el discurso. Es decir, yo creo que las dos cosas tienen que estar sincronizadas. Tiene que estar una campaña de sensibilización que igual hubiera sido más urgente que la campaña que se ha hecho ahora de sensibilización en cuanto al civismo, igual hubiera sido más importante si pensamos en términos, si tenemos en la cabeza el cronograma. Si queremos empezar a aplicar la bonificación por recogida del residuo orgánico en enero del año 2027, quiere decir que en noviembre del año 2026 tenemos ya que modificar la normativa fiscal, ¿no? Entonces, para eso tenemos que garantizar que el 1 de enero estén los residuos de recogida de materia orgánica, y tiene que estar hecha la campaña de sensibilización. Es decir, que tú cuando le llamas a la gente a que modifique sus comportamientos con respecto a sus actividades cotidianas, es que es un principio de educación para la salud. Tú no le puedes decir a la gente que haga deporte si no le das las instalaciones deportivas para hacer deporte. O sea, tú tienes que facilitar la toma de elecciones a favor de decisiones saludables, en este caso a favor de decisiones personales que redundan en el conjunto de la ciudadanía. Entonces tienes, por un lado, que darle información y sensibilización, pero tienes que poner los recursos en terreno, ¿vale? Entonces, y luego el tema de los objetivos cuantitativos, aquí el principio rector nos lleva a que el que marca la línea es el ayuntamiento. Entonces, si el ayuntamiento no tiene objetivos cuantitativos, Iván, me vas a decir cómo vamos a poder evaluar los avances que hagamos. Es decir, que deberíamos tener unos objetivos de referencia para decir, de aquí al año 2030 vamos a adelantar cada año en la recogida pues un 5, un 10, un 15%, lo que nos parezca lógico. Igual el primer año tiene que ser un 10, pero el segundo puede ser ya un 20, porque ya tenemos un 10 convencido, ya solo tenemos que convencer otro 10.
¿vale? Y eso no está, y eso lo planteamos en su momento, y creo que en ese sentido fue una equivocación. Con respecto a los sueldos, nosotros nos referíamos en concreto al tema de los planes de igualdad en las empresas. Antes simplemente se exigía el plan de igualdad. Ahora, además del plan de igualdad, tiene que estar registrado en una plataforma específica, pero si luego el organismo, el contratante, que en este caso es el ayuntamiento, no hace un seguimiento de esos planes de igualdad en esas empresas con las que tenemos una relación contractual, no sirve de nada. Es decir, lo comentamos también cuando el plan de igualdad interno. La plantilla interna del ayuntamiento viene a ser la mitad de la plantilla si consideramos todas las empresas contratadas. Entonces, no nos podemos quedar solo en ese plan, sino que tenemos que tener una vigilancia y una actitud activa hacia las empresas grandes, sobre todo, con las que contrata el ayuntamiento, a ver cómo aplican el plan de igualdad. Me estoy explicando, ¿verdad? Vale. Y por último, ya el del depósito, que no has comentado nada, ni si ya sabemos dónde y qué plazo tienen para aportar el depósito. Entiendo. No tengo datos de dónde, porque entiendo que hasta que, si en caso que tengan que hacer alguna compra o tengan que hacer algo, entiendo que hasta no tener el contrato no lo harán. Pero bueno, no sé. Pero bueno, en cuanto aprobemos, si se aprueba esto, y les pregunto y os informo al respecto. Vuelvo a decir, me parece que ahora es algo nuevo lo de las campañas, los bonos, el bono para el que recicle y no recicle, que aquí en Leioa se ha hecho ya hace años. Desgraciadamente el sistema que tenemos pues no ha sido bueno, no ha funcionado bien, y entonces hubo un momento en el que ya no se podía hacer ese control. Esperemos que con este nuevo sistema todo eso se pueda llegar a hacer, y es más, o sea, es que hay la posibilidad incluso de poder poner cerraduras a otro tipo de contenedores, que creo que a futuro va a ser un paso importante y que hay que hacer. La campaña de concienciación, que la haremos, pero tampoco podemos hacer una campaña de concienciación a ciencia cierta, sabiendo que el 1 de enero va a entrar en implantación, si no sabemos si se va a contratar o no se va a contratar, si hubiera habido alguna demanda y el contrato tarda más o menos, como en su caso ha pasado con una de las empresas que mencionaba antes Luismi. Entonces, pues bueno, yo creo que el timing también tiene que ser el que tiene que ser, y tiene que haber un orden. Pero bueno, vuelvo a decir, abiertas las puertas y tendida la mano para, en este sentido, trabajar, porque además creo que hay mucho trabajo que hacer. Hay unos objetivos claros, que son los que marca el territorio también en reciclaje, que marca también la Agenda 2030 también del Gobierno vasco, y que creo que tenemos que encaminar a eso. También recordar que en Vizcaya no solo se recicla en los municipios, sino que después, pues gracias a las infraestructuras que se han ido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas, aquello que incluso va en resto se vuelve a reciclar gran parte de eso. Bozkatzera pasatuko gara. Pasamos a votar. Yo entiendo que ha tenido que salir. No puede, sí, es abstención. Vale. Aldeko bozkak. Votos a favor. 11. En contra. No se registran. Y el resto serían abstenciones. Así que se aprueba este punto. Hurrengo puntua, Kiara Mese. Kiara, adelante, siguiente punto. Dar cuenta del decreto de alcaldía, de modificación de créditos. En la modalidad de transferencia de crédito es una mera dación de cuenta. Si nadie desea intervenir, seguimos. Evaluación del Plan Estratégico de Subvenciones para el 2025. Micrófono, por favor. Alcaldesa presidente en decretuak. Decretos de la alcaldía presidencia y resoluciones adoptadas en la Junta de Gobierno local.
Asier. Micrófono, por favor. Quiero hablar del 4029, decreto 4029, en el que se plantea un trastero en el Antzoquia y Lamiako, en la Kultur, y también un alquiler correspondiente. Vamos a analizarlo en mayor profundidad porque, si no nos equivocamos, se trata de un convenio con una vigencia de 4 años, pero el convenio incluye una frase que nos ha sorprendido mucho. Paso a leer lo que pone, porque se ha firmado desde el ayuntamiento. En caso de precisar su uso, la arrendadora muestra su disposición a permitir el mismo, del campo de fútbol. Habla del campo de fútbol. Se le notifique con 7 días de antelación y que el uso solicitado no sea incompatible con otras actividades programadas por la parroquia, lógico, y que el tipo de actividad no resulte ofensivo para los fieles de la parroquia o incompatible con la moral católica. Eta hori sinatu dugu. Y hemos firmado eso. Es decir, les damos la oportunidad de que si algo no va con la moral católica, no se puede llevar a cabo. Euren lurra dira eta horre jartzen da bez irizpide batzuk eta nik son nuestras parcelas, más bien son sus parcelas, fijan unos criterios y creo que no habrá ningún tipo de problema para desarrollar cualquier tipo de iniciativas allí, porque no hablamos de la Santa Inquisición ni nada por el estilo. Así que no abramos un debate con lo que no es. Entonces, ¿por qué consta eso en el contrato? Si una parte interesada pone algo en un contrato es porque tiene interés en que esa parte aparezca. O sea, tiene voluntad de poder intentar impedir un acto si considera que el acto a desarrollar en ese campo de fútbol va en contra de la moral católica. Y el ayuntamiento le hemos permitido poner eso en el papel. O sea, le estoy preguntando si se considera oportuno, es decir, si una propiedad privada que tiene un uso público, ¿vale?, si se considera que la Iglesia tiene competencia y potestad para impedir que se desarrolle algo si considera que va en contra de la moral católica, en un estado que yo considero que es aconfesional. Galdetzen nago. Solamente pregunto. Y yo te respondo, a fin de cuentas, ellos y ellas fijan unas funciones y el resto la controlamos desde el ayuntamiento. Y en función de todo ello tenemos que llegar a un acuerdo. ¿En qué se basaría ese acuerdo? Bueno, en mantener las bases establecidas hasta ahora, que no han generado ningún tipo de problema. Si nadie más desea intervenir, siguiente punto, Kiara. ¿Mociones de urgencia? No hay mociones, así que siguiente punto, ruegos y preguntas. Mari José, Guzkine eta Asier. Micrófono, por favor. Gracias. Es que ricas. La primera pregunta que quería hacer era que está, según la información de la página web, se ha abierto ya en fase de consultas previas la revisión del plan sectorial ferroviario de Euskadi, la revisión del plan actual. Según la página web, está en fase de consultas con las administraciones, entre ellas con las administraciones locales. Entonces, queríamos saber si se ha recibido algo en ese sentido y si el ayuntamiento ha aportado informes sobre el soterramiento en esta fase actual de consultas de revisión de este plan sectorial. Bueno, el segundo está en relación a las gestiones que estabas haciendo, Iván, en relación a la cocina del Instituto Nuevo. Sé que más de un OMR, entre ellas Alchaga y otros centros, han aprobado y se han reafirmado o reiterado su solicitud de que haya una cocina en el centro.
Y tercero, si tiene información también el área de educación sobre el traslado o no traslado del Instituto de Artacha Romo a Lamiaco. Yo quería comentar lo que llevé a la comisión respecto a las marquesinas y soportes publicitarios en los que aparecen mujeres en bikini, ropa interior, pues que son claramente sexualizadas. Entonces quería saber que, bueno, sin entrar en la cuestión de la libertad publicitaria o la actividad económica, si se va a tomar alguna medida respecto a esto, porque claro, se pueden elaborar criterios éticos o cláusulas específicas para este tipo de actividad publicitaria. Creo que no debemos permanecer indiferentes a este tipo de mensajes que se difunden. Esta es mi pregunta. Asier. Ez banaiz okertzen, atzo... Si no me equivoco, ayer y antes de ayer no lo chequé, pero hace bastante que ya pedimos información como concejales, una información que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo. Y como ha sucedido en otras ocasiones, tenemos grandes dificultades para acceder a esa información. Y no es la primera vez que pasa. Creemos que no es aceptable, ya que obstaculiza nuestra principal función. Es decir, hablamos de la información que necesitamos para fiscalizar el trabajo del equipo de gobierno. A veces esperamos durante meses para recibir esa información. Ha pasado en más de una ocasión. ¿Y cuáles son las excusas? El tamaño del archivo. Son meras excusas. Hemos pedido información y esa información tiene que estar a nuestra disposición en el menor plazo de tiempo. Somos representantes de la ciudadanía y como tal, esa información tiene que estar accesible para nosotros y nosotras en la medida de lo posible y es su responsabilidad y la de la plantilla municipal que se nos proporcione esa información lo antes posible. El último ejemplo ha sido el de los barrios y Lamiaco y Txorierri. Existe un proyecto para unir ambos barrios y también el barrio Txopera y ha pasado mes y pico, todavía no hemos recibido el documento, no lo hemos visto. Es una situación inaceptable y en más de una ocasión ha pasado lo mismo. A los concejales de la oposición tener un acceso a una información pública para poder hacer su trabajo. Y es muy grave. Es muy grave. Y no ha pasado una vez solamente. Ha pasado en varias ocasiones. Por lo tanto, obviamente, el ruego es que se ponga a disposición de los concejales la información requerida al mínimo tiempo posible y que por favor, no se vuelva a repetir esta situación que es reiterativa en los últimos años. Ta hurrengo galdera da... Siguiente pregunta, que está ligada a la anterior. Lurzoru batzuen egoera tamalgarriei. Queremos denunciar la deplorable situación de algunos terrenos del municipio. Ayer o antes de ayer, por ejemplo, me pasé por los antiguos solares de Misa, una antigua empresa que estuvo ubicada allí. Y, bueno, la empresa propietaria quiere dar un pelotazo de la leche en el municipio, pero luego lo de cuidar los terrenos y mantenerlos en un buen estado, en eso no están interesados e interesadas. Pero, claro, la responsabilidad final es del ayuntamiento.
Estos terrenos tienen que estar bien cuidados, tienen que estar en buen estado y tenemos que interpelar a esta empresa para que devuelva esos terrenos a su estado original, a su buen estado. Pero además, en el caso de Lamiako y Txaurierri, las antiguas escaleras que unían ambos barrios están en una situación deplorable, llenas de mierda, de basura. La hierba ha llegado a una altura de más de 1,5 metros en muchos puntos. Iberdrola viene a hacer las reparaciones, quita unos palos y el resto queda ahí, nadie lo retira. ¿Pero esto qué es? ¿Alguien está controlando esto y diciendo a las empresas cómo tienen que hacer las cosas y cómo tienen que dejar esos terrenos? Porque, repito, están llenos de mierda. Los vecinos y vecinas están hasta las narices de esta situación. De hecho, dicen que se han puesto en contacto muchas veces con el ayuntamiento para limpiar esa zona, para arreglar la situación. Y sí que vemos que se hacen labores de limpieza, pero por última vez hace año y pico, 2 años. Y claro, las personas propietarias tienen unos derechos sobre los terrenos, claro está, pero también ciertas obligaciones. Y tenemos que pedirles desde el ayuntamiento que cumplan con esas obligaciones. Ese es el ruego que formulamos, que por favor nos responsabilicemos y en la medida en la que son ustedes parte del equipo de gobierno, interpelen a estas personas propietarias de los terrenos para que devuelvan estos terrenos a un buen estado. He dado un par de ejemplos, pero tenemos 1000 más. Aquí en la parte trasera también tenemos otro ejemplo. Ya sabemos en qué situación se encuentran ahí los terrenos. Y sí, vale, pues se construyen viviendas, se hace negocio y mientras tanto genial, pero en el resto de casos así está y no se invierte un solo euro para reacondicionar estos terrenos. Bueno, igual, pues es su decisión, pero no podemos permitirlo desde el ayuntamiento. Por eso pedimos, por favor, que el ayuntamiento interpele a los y las propietarias de esos terrenos para que lleven a cabo las labores de limpieza necesarias y, si no lo hacen, lo que pedimos es que el ayuntamiento se responsabilice y después pida la factura. Y bueno, sí, voy a pedir información. Las escaleras están reventadas. Se ha tenido que meter ahí alguien a arrancar. Orduan, eskatuko dugu a ver qué permiso de obra ha habido por parte de los propietarios de esos terrenos para vallar, para reventar las escaleras que había y a ver con qué motivo se les ha dado ese permiso a los propietarios del terreno. Y es que... Eskerrik asko, Asier. María José, respecto al plan, a la revisión del plan sectorial ferroviario, no sé si nos ha llegado algo, yo sí que lo he visto y sí que hay intención de hacer algunas aportaciones, pero todavía yo creo que no se han escrito ni se han mandado. Respecto a los 2 temas que comentas de educación, la cocina in situ del instituto, yo creo que aquí a la calle ha llegado algo que aquí nos ha dicho por parte de nadie, ni de el grupo parlamentario, o sea, el grupo Podemos, que fue quien planteó, ni por nuestra parte, que es que la dirección, porque a la calle ha debido salir eso, que la dirección había decidido que no hubiera cocina. La dirección no ha decidido nada. En su caso ha sido el Departamento de Educación, que es lo que yo dije aquí. ¿Vale? Pero aquí en este pleno en ningún caso se dijo eso. El proyecto inicial no contemplaba cocina. Hubo, esto lo digo, hablado además con la dirección y la secretaría del instituto. Hubo un momento en el que sí que les plantearon la posibilidad de igual poder poner una cocina, pero esa posibilidad debió de durar 10 días. Y después se dijo que no. No quiere decir que no vaya a haber comedor. Comedor sí va a haber, pero no cocina in situ. Y es algo que desde el primer momento estaba planteado así. Dicho por la propia dirección, que fue la que estuvo también hablando.
Y respecto al traslado del Instituto de Artazarromo no sabemos nada. Yo he pedido una reunión con la consejera y espero que cuando pues me la den pues os pueda informar al respecto. Marquesinen inguruan... En cuanto a las marquesinas, yo creo que el contrato actualmente vigente se llevará a la siguiente comisión a ver qué se puede incluir, qué no. Yo creo que hay aspectos que para nosotros y nosotras son inaceptables, que no se pueden poner, pero ahí tenemos que analizar si jurídicamente el hecho de que aparezca una chica en bikini pues lo pueden hacer o no. Pero en la siguiente comisión lo vamos a tratar sin problema. Informazioaren arira, a raíz de la información, tienes toda la razón, reitero lo dicho, lo voy a mirar, yo creo... Bueno, quizá me equivoco, pero... Ondiz eta Txopoetako ibilbide horren... En el caso de Ondiz y Txopoeta, ese recorrido, claro, el personal técnico al final me lo pasa con la firma y luego lo remito. Creo que lo hizo, pero voy a intentar ver qué ha pasado ahí. Hace ya bastante tiempo se adoptó la decisión de que tanto en comisiones como en pleno, cuando se formulan ruegos, desde Secretaría directamente se pasaba al personal técnico y a la clase política. Entonces, vamos a volver a mirar qué ha podido pasar en este caso. Pero por nuestra parte no hay ningún tipo de problema, ninguna mala intención, tampoco por parte del personal técnico. Pero, como bien dices, no puede ser la excusa para que no contéis con la información que necesitáis para trabajar. Tema terrenos. Bueno, me alegra que hayas dicho que tienen tanto derechos como obligaciones, como todo el mundo. Toda persona. Me alegra escucharlo. Es verdad que en algunos casos se les ha trasladado la necesidad de hacer labores de limpieza, pero para ello, ¿qué pasa? Que a un ente privado no podemos pedirle que ponga las cosas como queremos si no se cumplen algunas condiciones. Y esas condiciones las plasma el personal técnico. Por una parte tenemos que garantizar la seguridad y luego ya tenemos los problemas de salubridad. Pero vamos a mirarlo. Y lo de esa cuesta de Txorierri, eso también se lo he trasladado personalmente al personal técnico. Y bueno, yo la verdad es que no me he dado cuenta de cómo están los terrenos de lo que antes fue Misa, pero vamos a mirar si alguna de las condiciones no se cumplen para pedírselo. Es que no te he entendido con respecto al plan sectorial ferroviario. Has comentado, algo he visto, pero no sé dónde lo has visto, o sea, que no sé qué nivel de oficialidad tiene ese conocimiento que tienes. No te lo he entendido, porque has dicho algo he visto y no sé si lo has visto de casualidad o lo has visto en la prensa, como yo lo vi en la prensa y luego fui a la web, ¿no? Pero no sé si tiene... Yo preguntaba sobre comunicación oficial. Si habéis recibido oficialmente comunicación de que se abre la fase de consultas a las administraciones, esa era la pregunta y luego la segunda parte era ya la contestación. Y luego solo con respecto al tema de los proyectos solicitados en abril y que recibimos en mayo, pero que no podemos abrir, decir que le volví loco al informático y el informático me dice, ya conoce la oficina técnica que es un problema de peso y que así no se os puede mandar. Entonces, es lo mismo que pasó cuando el tema del polideportivo. Entonces se solucionó lo del polideportivo en un plazo razonable, 10 días lo teníamos, para no mandar todo en un solo archivo que pesa mucho, pues lo parcelaron y lo mandaron en 2 o 3 archivos. Pues es que es sencillo hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, pues que volvemos a insistir en que la información es útil en el momento en que es útil. Luego, cuando es una información a toro pasado,
pues sinceramente no podemos hacer ya mucho. Estamos hablando de contratos, entonces estamos hablando de que se puede comentar los contratos, se pueden aportar cosas, pero si no tenemos la información, obviamente no podemos aportar nada. Sí, estoy de acuerdo con esa última parte y reitero lo dicho, me he enterado sí que en castellano. O porque he leído, no sé si lo habrán sacado en el boletín, y lo he leído el inicio o la exposición, pero formalmente no te puedo decir si ha entrado o no. O sea, nos enteramos y os decimos. ¿Vale? Si no hay más temas a tratar, solamente recordar que mañana empiezan las fiestas del pueblo, a las 7 tendremos el chupinazo, esperamos que las fiestas se desarrollen sin ningún tipo de problema y con buen ambiente y sobre todo que en la medida de lo posible todos y todas disfrutemos de estas fiestas.